Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal que es una oportunidad siempre de encuentro, creo yo, ¿no? De diálogo y que me permite expresarme con absoluta libertad, lo cual es impagable. Es una maravilla, ¿verdad? La tecnología que tenemos hoy en día a mano y sin embargo, muchos de nosotros no la utilizamos o la ignoramos o le damos un uso muy reducido, muy menor. A ver, vamos a colocarnos aquí porque luego manoseo mucho el micrófono y eso no me gusta. Te invito para que te suscribas a este canal, suscribirte, dar like, compartir, debería ser obligatorio, ¿no? Antes de que entremos en materia. Dicho esto, vamos a hablar del cerebro. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a leer un texto breve, es una entrevista que se llama hemos convertido tratarnos mal en un hábito. Ese es el título que le dieron en la revista Ethic a esta entrevista a un señor que se llama Mariano Sigman. Y esta revista dice lo siguiente: el científico experto en neurociencia Mariano Sigman es una de las personas que mejor conocen cómo funciona nuestro cerebro y cómo piensa nuestra mente. Ahí ya me agarraron a mí, ¿no? Son las preocupaciones que más me interesan. Director del Human Brain Project, la más importante iniciativa para entender y emular este órgano, a día de hoy es un referente en la neurociencia de las decisiones, de la comunicación humana y de la educación. Una extensa experiencia que le ha llevado a comprender que nuestro cerebro es más maleable de lo que creíamos. Y aquí hay que estar subrayando ya. Muchachos, subrayen por favor aquí. El cerebro es mucho más maleable de lo que creíamos, es decir, es más manejable, es más flexible, ¿no? Y depende, ojo. ¿No hay aquí alguna señal de alerta? Creo que sí. Aquí tengo una. ¡Alerta! Es más maleable de lo que creíamos y depende de nuestras palabras cambiarlo. ¿Cómo defienden su nuevo libro El poder de las palabras? Publicado por Debate, así que bueno, si pueden comprar el libro, cómprenlo y les interesan pues sobre todo estos temas creo que tendrían una excelente oportunidad para enterarse de lo que Human Brain Project realiza. Le preguntan al señor Sigman, a Mariano Sigman, ¿cómo de maleable? Esta expresión es muy ibérica, ¿no? ¿Cómo de maleable o qué tan maleable o cuán maleable es nuestro cerebro, tanto a nivel fisiológico como emocional? Y escuchemos a Sigman, que dice lo siguiente: que el cerebro es plástico es algo que la ciencia nos ha enseñado contundentemente. Sabemos que de niños tenemos mucha facilidad para aprender, pero de adultos parece que perdemos esta capacidad. No es del todo cierto. Lo que va cambiando es la necesidad y por ende la motivación. De pequeños estamos obligados a descubrir, cosa que los adultos no. Pero si por alguna razón lo necesitamos, lo podemos aprender con la misma facilidad que de niños. ¿Qué tal? Esa es la primera pregunta. Yo quiero detenerme aquí, por supuesto, ¿no? Y me gusta, y la razón por la cual estoy compartiendo esto con ustedes es porque, evidentemente, está muy en sintonía, está muy alineado con lo que yo comparto con vosotros, con ustedes aquí en este canal. La posibilidad de cambio, la posibilidad de transformación, la posibilidad de aprender, la maravilla de estar vivos y la creatividad como un imperativo categórico, ¿no? Un imperativo absoluto que nosotros tenemos que perseguir si así lo deseamos, si así lo queremos, y ver en esa creatividad un universo de posibilidades. El hecho mismo de que yo esté aquí delante de ti ahora en este instante con este micrófono frente a mi boca obedece a la vocación de explorar nuevos caminos, querer comunicarme de otras maneras, entrar en otros territorios, dinamizar mi día a día, tratar de abandonar las rutinas, las cosas que creo, los prejuicios, ese mundo heredado
y aceptado pasivamente que siempre será una pérdida para todos nosotros. Este científico nos dice, si quieres aprender, puedes. Y puedes aprender tan bien, tan bien, como si fueras un niño. ¿Qué tal? Miren, esto es muy común cuando hablamos de aprender una lengua o de aprender a tocar un instrumento. Y entonces creemos que se nos pasó el tren porque ya nos hicimos viejos y ya no somos niños. Hombre, no es cierto. Las posibilidades están ahí para ti, para mí, para todos. Siempre será posible expandir el círculo de nuestra existencia. Sigamos con la entrevista, muchachos. Defiendes que a esta plasticidad llegamos gracias a las palabras, dice el entrevistador, las cuales nos dan la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Un hecho del que muchas veces no somos conscientes. Muy buena pregunta. Ya estamos entrando en el aspecto lingüístico. Y don Mariano dice, exacto. El problema es que este poder puede ser positivo o negativo. Muchas veces no hacemos cosas porque nos convencemos de que no podemos hacerla. Pausa. Tú que me conoces, tú que me escuchas todos los días, ¿a qué está refiriéndose aquí don Mariano? Lo voy a repetir. Muchas veces no hacemos cosas porque nos convencemos de que no podemos hacerlas. Indefensión aprendida. Seligman, ¿se acuerdan? Cada vez que puedo hago referencia a este descubrimiento realizado por este científico norteamericano aquí cerca en la Universidad de Pensilvania, quien descubrió que las criaturas, su experimento inicial fue con perros. Y lo voy a describir rápidamente. Lo que hacía es un poco cruel. Esto ocurrió en los 60s, ¿no? En una jaula con un piso electrificado puso a unos perros y les daba unos microshocks. No los iban a matar. Estos shocks no iban a matar a los perros, pero eran molestos, pues perturbaba. Y les daba ahí unos shocks, ¿sí? Y los perros, como es natural, daban brincos. Trataban de evitar este asunto. Pero no podían. No había manera de que escaparan. Estaban condenados a sufrir esto. Entonces se rindieron, dejaron de brincar. Se dieron cuenta de que no había manera de evitar ese sufrimiento y aceptaban pues pasivamente, ya resignadamente, su situación. Después colocaban a esos perros en otra jaula, donde un lado de la jaula estaba electrificado, el otro no, y en medio había una especie de barrera pequeña que era fácilmente superable, se podía brincar por encima de ella, ¿verdad? Colocaban a los perros ahí y colocaban a otros perros, a perros que no habían sido sometidos originalmente a estos choques eléctricos. Entonces, ¡pum!, prendían la electricidad y los perros que no habían experimentado esto, lo primero que hacían era brincar. Brincaban al otro lado y cuando caían al otro lado, pues ya paraban los choques eléctricos y se quedaban ahí. Y los perritos que habían sufrido los choques desde el comienzo, aún viendo que los otros escapaban de los choques eléctricos, no lo hacían. Permanecían ahí totalmente indiferentes, echados ahí, soportando estos calambrazos ahí que les daban los investigadores. Esta es la indefensión aprendida que después se llevó a experimentación con los humanos, pero no se hizo con choques eléctricos, no se asusten, no. Diseñaron un experimento muy inteligente. Consistía en, les daban una hoja de papel con unas letras, eran lo que se llaman anagramas.
por ejemplo, la palabra casa, ¿no? Y ponían A-S-C, A-A-S-C, por ejemplo, ¿no? Revolvían el orden natural de la palabra. Entonces, había palabra 1, palabra 2 y palabra 3. ¿Sí? Y lo que hacían era que les pedían que organizaran, que escribieran palabras que tuvieran sentido. Entonces, por ejemplo, tú ves esas letras y pones casa, saca. Ahí tienen dos palabras que son palabras que existen. Entonces, dividieron el grupo en dos. Pero los investigadores sabían que había dos grupos, ¿no? Pero ellos no sabían. Entonces, a la mitad, digamos, al grupo A, le dieron 3 palabras. 3 listas de letras para hacer palabras. Las 2 primeras eran imposibles. No se podía escribir una palabra. Las 2 primeras del grupo B eran palabras facilísimas. De hecho, las del grupo B, las 3 eran facilísimas. Las del grupo A, la 1 y la 2 eran imposibles y la 3 era la misma en los 2 grupos, ¿no? La cosa es que cuando terminaran de hacer sus palabras, tenían que levantar la mano para decir, ya tengo mis palabras. Si no podían hacer palabras lógicas, no podían levantar la mano. Entonces distribuyeron este material, comenzaron. Primera palabra, vámonos. Y los del grupo B, los que tenían las palabras fácil, pues inmediatamente levantaron la mano, ¿no? Los del otro grupo volteaban y, pero wow, pero ¿cómo? Bueno, se acabó el tiempo. Y se quedaban ahí pues frustrados porque ¿cómo estos de acá pudieron y nosotros no? Segunda palabra, y lo mismo. Todos levantando la mano, los del grupo facilito y los del grupo imposible, pues rascándose la cabeza y sintiéndose unos tontos. Listo. 3. Era la misma palabra para los dos. Era la misma palabra para los dos. Las diferencias fueron evidentes. El grupo de los facilitos resolvió todas las palabras. Y el grupo de los difíciles, creo que el 10% nada más logró el estándar o el score adecuado. Los demás no pudieron. ¿Por qué no pudieron? ¿Porque eran más tontos? ¿Se hicieron realmente tontos en unos cuantos minutos? No, porque su cerebro los convenció, la realidad los convenció de que no podrían hacerlo. Es decir, ya estaban anticipando la imposibilidad. Fue el caso típico de la profecía autocumplida. Bueno, eso fue la indefensión aprendida. Y este largo paréntesis es porque aquí dice don Mariano, ¿verdad? Muchas veces no hacemos cosas porque nos convencemos de que no podemos hacerlas. Algo que nos limita a la hora de cambiar. En otras palabras, si quieres cambiar, cambia, inténtalo, muévete. No te creas a ti mismo cuando te dices que no podrás. Tenemos mucha oportunidad de cambio, pero para ello es necesario aprender a conversar con nosotros mismos y cuidarnos. ¿Qué dije hace un par de días yo? Aprender a amarnos, ¿se acuerdan? Qué conveniente, ¿no? ¿Cómo llega esto a mis manos justo cuando acabo de hablar de estas cosas? El problema es que tenemos muy pocas para las emociones, dice don Mariano, continúo leyendo, se refiere a las palabras. Tenemos muy pocas para las emociones. Únicamente contamos con como mucho 16 términos para definir las miles de cosas que nos pueden pasar. Por eso los buenos escritores pueden describir también lo que nos interpela a todos. Sin embargo, a la mayoría de nosotros no nos sale, por lo que muchas veces es difícil tomar el control. Las palabras, la base del pensamiento, el pensamiento, la base de la acción. Cuida lo que dices, lo que te dices a ti mismo, porque puedes estar forjándote un destino desagradable. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, respecto a su poder negativo, comentas que para luchar contra él tenemos que ser más autocompasivos con nosotros mismos. Tratarnos como trataríamos a un amigo. Y don Mariano responde, tratarnos mal es un hábito.
Hay muchas cosas que no nos han enseñado y en las que todos convergemos más o menos. No puedo estar más de acuerdo. Hay una absoluta ignorancia respecto a la realidad emocional de la persona. Continúa Mariano. Por ejemplo, si en el trabajo hacemos algo mal, lo sentimos como una desgracia, pero ese sentimiento no nos afectaría igual si le sucediera a una persona cercana. Cierto. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí que somos bastante crueles con nosotros mismos, que guardamos la crueldad más quemante para nosotros mismos, ¿no? Continúa. El problema es que cuando es propio toma una dimensión enorme. Está bien porque nos hace ser comprometidos con las cosas que hacemos. Si no tuviéramos esa pulsión, estaríamos todos desparramados y no nos preocuparíamos por subir montañas, hacer ciencia o cuidar nuestra casa, pero a la vez nos hace ser muy exigentes con nosotros mismos. Punto medio, prudencia, Aristóteles. No se trata de que te vayas a suicidar porque hiciste algo mal en el trabajo, pero tampoco se trata de estar todo el día ahí tirado debajo de un puente, ¿no? En mi opinión, pues estoy pensando en mi vida y en lo que yo creo es el camino más conveniente para el ser humano. Asumir responsablemente, con seriedad, con vigor, con entrega, con profesionalismo, que es una palabra que me encanta, sí, pero también con paciencia, con prudencia, con amor, con misericordia, con empatía. No se acaba el mundo. Un error no significa el fin del mundo. Es un error y punto. Un fracaso es solamente una anécdota si es que tenemos el coraje y la convicción de seguir caminando. Seguimos. Siguiente pregunta. En este sentido, la conversación con otros es de gran ayuda, ya que esclarece lo que tenemos en la cabeza. Coaching, that's coaching. Defiendes que se trata de una gran herramienta para buscar soluciones y romper con automatismos a la hora de enfrentarnos a los problemas. Pregunta o menciona el entrevistador para darle pie a don Mariano, que dice lo siguiente. Pensar es una conversación interna, absolutamente. Pensar es una conversación interna. Nuestro cerebro murmura dudas, prejuicios, anhelos, miedos. Y todo eso se funde en una idea que surge de una charla mal hecha porque viene del ruido interno del cerebro. Por eso, cuando la sacamos a la superficie, recibe claridad. Se vuelve más visible y descubrimos cosas que nos ayudan a pensar mejor. Empezamos a ver que había errores, consideraciones que no importan tanto o que el miedo tenía mucho peso. El miedo tenía mucho peso. Algo que es muy difícil de ver dentro de uno mismo. Hasta ahí termina la respuesta. El diálogo interno. El diálogo interno que a veces no es tan interno. En mi caso no lo es. Hablar conmigo mismo ha sido desde siempre, desde que era niño, una costumbre. Creo que la he perdido, ¿sabes? Ahora que lo digo, creo que lo he perdido. A lo mejor lo he perdido porque esta conversación interna ahora es este canal de YouTube. Eso puede ser. Estas cosas que yo vengo aquí a decir muchas veces han sido conversaciones propias, cosas que yo digo frente a nadie, mientras me estoy bañando o mientras ando caminando por la calle o mientras voy conduciendo mi carro, ¿no? Esta conversación, según dice este científico, lo que hace es organizar, lo que hace es orientarnos en el proceso de la reflexión. Hacerlo delante de otra persona es de gran valor y eso lo pongo yo de mi cosecha como lo comprueba el mundo del coaching. Siguiente pregunta. Y respecto a la crisis de salud mental que estamos atravesando, ¿cómo pueden contribuir la neurociencia y la neuropsicología a protegernos y a mejorar la salud mental? Dice don Mariano, entendiendo qué produce, qué dispara y qué atenúa nuestros problemas. La mejor manera de protegernos de nuestras emociones es pararlas antes de que ocurran, es decir, no llegar a ellas.
Sobre todo cuando son emociones, digo yo, como la furia, la ira, ¿no? La ansiedad no llega de golpe. Está bien descubrir que uno fue a buscarla, por lo que es importante cortarlas antes. Debemos eliminar ese reflejo antiguo de explorar el miedo. Uy, esto es interesante. Debemos eliminar ese reflejo antiguo de explorar el miedo. A día de hoy no tiene sentido. Tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos sobre a dónde queremos ir. Necesitamos tener herramientas y pautas para ello. Igual que cuando hace frío nos ponemos una bufanda, debemos hacerlo también con las emociones. Este punto es muy importante. Conocimiento de las emociones, ¿verdad? Aquel que es rehén de las emociones es aquel que está así de caer al abismo. Las emociones son como las señales en una ruta. Son herramientas que nos ayudan a desplazarnos en el mundo de la historia y de la materia y del tiempo. Pero solo eso, no podemos hacer de las emociones un sustituto de la conciencia. Y eso es lo que muy frecuentemente sucede. Por eso es tan importante la conciencia, porque la conciencia supone la recuperación del control. En una empresa, cuando las cosas van mal, cuando todo es caos, cuando no hay ni pies ni cabeza, cuando no hay orden, lo primero que hay que hacer es recuperar el control. Por eso hay mecanismos de intervención, por eso a veces se contrata a un CEO externo que viene con ojos frescos a poner orden, a buscar una estrategia o implantar una estrategia que nos permita buscar ese orden que a su vez va a permitir que la empresa continúe con vida primero y después creciendo. Eso pasa exactamente con nosotros. Cuando caemos a merced de las emociones, lo que sucede es que éstas terminarán por aplastarnos. ¿Puedes poner un ejemplo práctico?, dice el entrevistador, y don Mariano responde. En el libro desarrollo la idea de que tenemos la oportunidad de reinterpretar cómo vivimos una experiencia. Cuando una persona sufre un ataque de ira, es algo muy tóxico. Una herramienta para manejarlo es ser consciente de que casi todas esas emociones surgen de un cortocircuito. Un ataque de ira no nace porque una persona está enfadada, sino que se enfada con el enfado en una especie de loop, ¿no? Un circuito, un ciclo, un loop, un bucle, un loop infinito. Cuando pasa eso hay que usar un cortafuegos, hay que intentar generar silencio. ¿Cómo? Tomando distancia. Muchas veces estas emociones se irradian tan fuertemente porque nos obnubilan y nos hacen cometer burradas, torpezas de las que nos vamos a arrepentir toda la vida. Dos cosas, dice distancia, ¿sí? Absolutamente. Yo he propuesto aquí la meditación, ya he hecho referencia a la meditación. La meditación es precisamente eso, es ese cortafuegos de que habla don Mariano. Pausa, ¿no? Pausa, interrumpir ese loop, ese ciclo vicioso que se inicia y que no para. Hay que cortarlo de raíz, cortarlo de tajo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Cortando la fuente de su combustible, que son los pensamientos, las palabras. Dar un paso hacia atrás, respirar, reconcentrarnos en la respiración, en la inspiración y en la expiración, y sentir que estamos fuera de aquello, verlo desde lejos, verlo desde la distancia, dejarlo pasar, como pasa un río de aguas turbias, turbulentas. Dejar que pase, no intervenir, dejar que pase. El tiempo en este caso es nuestro aliado. Hay otra herramienta poderosa, otro cortafuegos poderoso. ¿Y saben qué es? El humor. El sentido del humor, y eso lo tomo de la logoterapia, obviamente. El humor, aquella persona que hace chistes, por ejemplo, de sí misma, es una persona muy saludable. Es una persona que está estableciendo esta distancia
de sí mismo, este autodistanciamiento que va a impedir que se activen estos loops o estos ciclos como la ira o como la ansiedad. Entonces, hay que poner en práctica esto todos los días. Vamos a escribir ahí en nuestro librito de intenciones. ¿Qué vamos a hacer hoy, Alejandro? Bueno, vamos a reírnos un poco de nosotros mismos, de las cosas que hacemos, de las cosas que proponemos y que no funcionan, de los errores, de las torpezas, incluso de las cosas malas que nos suceden. Mira, por reírse, hasta de las tragedias se puede reír uno. Nuestras tragedias propias. No me estoy refiriendo a que te vas a reír de las tragedias de los demás. Frankel, en El hombre en busca de sentido, hace referencia a esto y dice cómo el humor lo salvó. El humor y el arte, la creatividad. Dice que en aquellos barracones de Auschwitz había momentos en los que improvisaban así pequeñas veladas donde alguno cantaba alguna canción, algún otro contaba un cuento, otro recitaba un poema. Y dice Frankl que estaban ahí muertos de hambre, llenos de piojos y de sarna y con los pies destrozados. Pero por aquellos instantes o durante aquellos instantes recobraban su dignidad. Se daban cuenta que el carcelero no podía arrebatarles ese momento. Y lo otro era el humor. Hacían frecuentemente chistes, ¿no? Sobre todo de su condición actual. ¿Tú qué eras? No, pues yo era juez. ¿Tú qué eras? No, yo era abogado. Yo era tal. Imagínate que vas entrando así como andas vestido ahora. Y hacían chistes tontos que, dadas las circunstancias trágicas de un campo de concentración, pues les ocasionaba unas carcajadas tremendas que les permitían llegar a la otra orilla. Es decir, al final del día. Sobrevivir el día. Claro que estoy hablando aquí de una situación total y absolutamente trágica como la es sin duda alguna la del confinamiento de estas personas en esas sucursales del infierno. Pero nosotros también tenemos nuestras sucursales del infierno, tenemos nuestras horas de tempestad, de tormenta, tenemos nuestras crisis. Entonces aquí hay dos recursos fabulosos, ¿no? El arte, la creatividad, el que es dinamismo puro, ¿no? Y lo otro es el sentido del humor. Respecto a la primera, respecto a la creatividad, quiero hacer una acotación. Yo entiendo que es difícil. Si tú ya caíste en este loop, estás lleno de ansiedad, lleno de ira, lleno de miedo. Decir, bueno, voy a cortar este ciclo, me voy a poner a crear. Es difícil porque tu cabeza zumba, porque tu cabeza no está preparada en ese momento, no está dispuesta en ese momento para crear, para pensar. Está bien, lo entiendo. A mí me pasa todavía, me pasa, sí, no les voy a mentir. Pero hay que hacerlo. Hacerlo aunque no quieras. O sea, levántate y siéntate. Si estás muerto de ira o muerto de miedo, tu instinto primero va a ser ir a la cama a tirarte. ¿Sí? Ir a tirarte, a arrinconarte, ¿no? Como un animal acosado. Bueno, levántate desde la voluntad y ponte a crear. Mira, si no puedes, porque de plano es tanto el ofuscamiento, sal de tu casa, cambia el escenario y comienza a caminar. Y estoy seguro que inmediatamente hay una descompresión. Hay una descompresión natural. Apenas cambia el escenario, algo sucede en el cerebro. A mí me pasa, por ejemplo, si tengo que estudiar para algo que es complejo, o quiero escribir o trabajar mucho, bien concentrado, yo no estoy aquí, que es mi sitio donde estoy mucho tiempo, ¿no? Me voy a otro lugar, me voy a mi otra oficina en la universidad o me voy a una cafetería. Cambio el escenario porque ese cambio hace que mi cerebro se despierte, se active. Bueno, esa es una simple sugerencia. Le preguntan a don Mariano, ya casi termino, si todo es maleable en nuestro cerebro, ¿no puede ser peligroso caer en la relatividad de las emociones? Responde, no, porque las cosas tienen límites. Lo que yo cuento es que
En cualquier dominio de la vida podemos mejorar, en unos territorios más y en otros menos, pero en la experiencia emocional hay un montón de automatismos que podemos cambiar y vivir de otra manera y mucho mejor, aunque haya emociones que nunca te gusten. Claro, ¿no? No podemos arrancar de raíz el árbol del miedo. Es parte de la condición humana. Mira, el miedo es como el dolor. A mí no me gusta el dolor, pero alguien a quien le extirpamos la capacidad de sentir dolor es alguien que no viviría ni 2 semanas, porque ese dolor es una defensa que le permite seguir vivo. El miedo es una defensa emocional que permite que tú puedas prepararte para lo peor, y eso tiene una función evolutiva, ¿verdad? Pero es algo que si no se controla, si no se conoce, es decir, algo que de lo que no se ha tomado conciencia, entonces se convierte en nuestro verdugo. Y esa es la diferencia. Siguiente. Algo que explicas a través de las vecindades emocionales, le interpela el entrevistador. Y continúa Mariano. Sí, por ejemplo, el enfado, es decir, la ofuscación, la rabia, es un sentimiento que se encuentra cerca de la tristeza. Qué curioso, yo lo hubiera ligado al miedo, ¿no? Cerca de la tristeza, pero lejos de la alegría. Es fácil cambiar uno por otro, pero no por el de la alegría. Es decir, si estás enojado, si estás enfadado, si estás molesto, puedes pasar de ahí a la tristeza, pero no de allí a la alegría, no de manera inmediata. O sustituir el miedo por el vértigo placentero o por el entusiasmo. Eso es verdad. Es decir, el miedo, la ansiedad puede convertirse en entusiasmo. Por eso los ansiosos somos medio maníaco-depresivos, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Pasamos de pronto de un estado de abandono, de renuncia total a la vida, a un estado de entusiasmo total, absoluto, radical, furibundo, hiperactivo. ¿Sí? Parecen lejanos, pero están muy cerca porque los dos tienen que ver con el miedo, continúa Mariano, con la duda. Es una leve reinterpretación que cambia la experiencia totalmente. Lo que quiero dejar claro es que no todo es relativo, pero tenemos un rango que es mucho más grande del que creemos. Eso es frónesis, eso es prudencia. No es que todo sea relativo, lo cual es una imposibilidad, pero hay un... No todo es... ¿cómo decir? No todo es blanco y negro. Hay matices de gris. No es que tenga que ser uno y otro, sino que hay posibilidades. Sí. Pero no son posibilidades infinitas. No tengo toda la paleta de colores. ¿Me explico? Continúo. Y justamente entender esto es un buen punto de partida, ya que así no pediremos lo imposible. Claro, lo acabo de decir, prudencia, prudencia. Si no, nos adoptamos una actitud irrealista, ilógica, absurda. Eso es prudencia. Lo otro es irrealista, es un pensamiento bobo, ¿no? Última pregunta, le preguntan a don Mariano lo siguiente: ¿cómo podemos conocer ese límite que parece tan abstracto? Dice Mariano, la intuición nos dice que es abstracto, pero lo que nos pasa es que no tenemos mucha experiencia en este campo. En el libro cuento qué emociones son más fáciles de cambiar. También que nos ayuda mucho reírnos de ellas. Ahí está, humor, ¿no? O pensarlas en tercera persona. Esta es una estrategia que yo no había pensado yo. Pensarlas en tercera persona. Hablar con alguien de las razones o por qué sentimos miedo. Tenemos que indagar en nuestra vida y preguntarnos con curiosidad. Debemos observarnos más. Esto tiene que ver con apreciar la diversidad del repertorio más allá del reflejo casi automático de catalogar las emociones como buenas o malas. Y termino ya. Y al decir esto, don Mariano lo que hace es problematizar, complejizar, volver complejo algo que
pues comúnmente se asume como algo muy simple, como algo blanco y negro, lo cual no lo es. Un experto en el cerebro pues nos anuncia con evidencia que el cerebro es mucho más maleable de lo que nosotros creíamos y que a través de la conciencia que se traduce en un discurso interno, en palabras, es posible modificar para bien nuestra manera de ver el mundo y de esa forma interactuar con ese mundo y con los demás de una manera más positiva, más fructuosa, más exitosa, más humana, más completa, más cabal. Creo yo, pues, es el objetivo, tendría que ser el objetivo de todos nosotros. Bueno, eso ha sido todo. Espero no haber sido muy pesado con esto, pero yo quise compartir esta lectura comentada con todos ustedes. Aquí abajo les voy a dejar el link a la entrevista para que pues vayan y la lean si quieren releerla ustedes y si pueden o se interesan por el tópico, el tema, pues puedan buscar el libro de don Mariano Zygmunt. Bueno, eso es todo, chicos, chicas. Tengan un excelente día, cuídense mucho y cuiden sus palabras. Síganme, denme like, denme comentario, díganme desde dónde me escuchan y por aquí nos encontramos en una próxima ocasión. Como se decía antes, si Dios quiere. Hasta pronto.